¿Puede la justicia federal americana buscar información sobre activos de la República Argentina? Ese es el caso argentino. ¿Deben los bancos divulgar qué activos internacionales tiene el gobierno argentino? La última palabra la tendrá la Corte Suprema de Estados Unidos. De momento, Iván Sarmenti nos da el contexto desde Buenos Aires. En un nuevo capítulo del litigio entre Argentina y los fondos de capital de riesgo o fondos buitres, el máximo tribunal de Estados Unidos aceptó revisar una sentencia de la Corte de Apelaciones que obliga al país a divulgar qué activos mantiene en el extranjero y ahora deberá decidir si ratifica el fallo o no. ¿Puede la justicia federal americana buscar información sobre activos de la República Argentina o un estado extranjero fuera de Estados Unidos y sobre los cuales en Estados Unidos no tienen derecho a embargarlos, porque son inmunes a la jurisdicción americana? Entonces, si no puedo embargar estos activos, ¿puedo de todas formas averiguar si existen? Esa es la pregunta que está hoy puesta ante la Corte Suprema. Esta causa está relacionada con el litigio que Argentina mantiene con un pequeño porcentaje de bonistas que exigen el pago del 100% de su deuda, a diferencia de más del 93% de los acreedores que sí acordaron con el país quitas y refinanciaciones, luego del colapso económico de 2002 que llevó al país a declarar la cesación de pagos. En su contienda con los denominados fondos buitres, Argentina ha enfrentado varios fallos desfavorables en los tribunales estadounidenses que tienen jurisdicción porque los bonos se suscribieron en Nueva York. Incluso, la Corte Suprema declinó revisar algunos de esos fallos en 2013, aunque el país todavía puede apelar otras sentencias en el máximo tribunal. Para algunos especialistas, Argentina podría pedir un trato similar al que recibió la ciudad de Detroit, luego de que la justicia aceptase su quiebra y le permitiera renegociar sus deudas. La justicia federal dice que si Detroit no regulariza su deuda, los ciudadanos van a ver el crimen aumentando, la ciudad puede colapsar y la calidad de vida de la gente se verá empeorada de manera significativa. A la justicia federal americana poco le ha importado que el 25% de la gente en Argentina haya estado en condiciones de indigencia en el año 2002 y otro 25% en condiciones de pobreza. Mucho más grave ciertamente que la situación de Detroit. Para algunos economistas, este litigio resuelto está perjudicando la economía local. Esto está teniendo un costo sobre Argentina que es un costo que se suma a otras razones. La economía argentina no está pasando por un momento brillante, está teniendo problemas con inflación, con credibilidad de sus números, con la misma actividad y perspectivas de empleo. El próximo paso para Argentina es presentar en febrero una apelación para pedirle a la Corte Suprema de Estados Unidos que tome las causas en las que aún no se ha expedido. Para CNN, Iván Pérez Armenti, Buenos Aires. Esa es la situación y antes de analizarla queremos su veredicto sobre este tema en nuestra pregunta en Facebook. CNN Dinero preguntó: ¿debe la Corte Suprema de Estados Unidos permitir que los acreedores, los holdouts, conozcan qué activos internacionales tiene Argentina? Hay un sí, hay un no y mucho espacio para opinar y comentar en facebook.com/CNN Dinero. Pero también lo pueden hacer con sus comentarios a nuestras cuentas en Twitter, @Gfrías y @XavierServia, CNN. Por cierto que uno de los abogados consultados por Iván Pérez Armenti para su historia nos acompaña para ampliar todavía más en este análisis. Es Marcelo Echevarne, es abogado especialista en Derecho Internacional desde Buenos Aires. Marcelo, nuevamente gracias por estar aquí para ampliar este tema que vamos a irnos en orden porque puede ser un poco confuso. Parte de esta posibilidad de que en este caso que va a revisar la Corte Suprema no solamente incluiría que los acreedores conozcan en dónde están los activos embargables que tiene el Estado argentino, también hay la posibilidad de que se incluya a sus gobernantes, y estoy pensando en la presidenta y también en su marido, hoy ya difunto Néstor Kirchner. ¿Esto es así? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Buenas noches, gracias por invitarme. Eso es correcto porque en la definición de Argentina utilizada por los tribunales previos de primera instancia con el juez Griesa y del segundo circuito, se ha definido a Argentina incluyendo a las divisiones políticas de Argentina, como por ejemplo una provincia, en este caso usted menciona la provincia de Santa Cruz, con lo cual podría hacerlo eventualmente, y la definición de Argentina incluye también a
el expresidente Kirchner y la actual presidenta Cristina Fernández de Kirchner. Para avanzar un poquito más en ese mismo camino, si nos vamos a Santa Cruz, a la provincia de Santa Cruz, que es la que gobernó Néstor Kirchner, estamos abriendo otra puerta de dimensiones hasta el momento no desconocidas, pero no posibles de dimensionar en su completa realidad, porque estamos hablando de controversias que se han dado incluso en la provincia de Santa Cruz, incluso con Néstor Kirchner. Bueno, sí, hubo una larga discusión sobre los fondos que la provincia de Santa Cruz tuvo fuera de la Argentina y que luego fueron repatriados. En este caso todavía eso no se ha planteado. ¿Crees que existe esa posibilidad de que se plantee o no? Eventualmente, si se busca saber cuál ha sido el movimiento de los activos y si existieran activos fuera y no se hubiera repatriado el total de la deuda o de los activos de esa provincia, podría plantearse, sí. Para que la gente entienda, Marcelo, ¿qué posibilidades hay? El gobierno, el Estado argentino está apelando a todo el tema de soberanía para tratar de protegerse, de que no se le diga a estos acreedores que son estos fondos, en dónde están estos activos que podrían ser embargables. En este momento, en términos más sencillos, lo único que quiere el acreedor es conocer en dónde están o estarían posibilidades de embargarlo. No estamos hablando de un embargo en este momento y difícilmente puede argumentarse que se puede embargar por parte de un juez en Estados Unidos un activo que Argentina pueda tener fuera de Estados Unidos. Las instancias anteriores han interpretado que de alguna manera serían un consolidador de información para que el demandante, en este caso Elliott, pudiera ir a un solo tribunal, que es el Tribunal Federal en Estados Unidos, y que a través de ese tribunal se haga un proceso llamado de discovery o de búsqueda de información en cientos de jurisdicciones fuera de Estados Unidos, en este caso con dos bancos, el Banco Nación y Bank of America. Pero todavía es prematuro saber dónde va a terminar. El caso que estamos viendo, tú estabas mencionando el caso de Detroit como para equipararlo a lo que está viviendo en este momento el gobierno argentino. ¿Crees que la Corte Suprema lo vea igual que tú lo estás viendo? Bueno, es interesante. Yo creo que tenemos dos casos distintos. En este caso, Elliott está demandando por 1.600 millones, sobre los cuales ya tiene sentencias, y lo que está haciendo es tratar de buscar activos, luego de haber obtenido las sentencias, para embargarlos. Tiene un segundo caso, que se discutirá más adelante, si la Corte lo toma o no, que es el caso llamado del pari passu, donde tiene alrededor de 900 millones en sentencias en contra de Argentina. En este segundo caso, yo creo que es el más parecido al caso de Detroit, o en general la situación de deuda en cesación de pagos de Argentina, porque en el caso de Detroit, la justicia federal ha determinado que Detroit negoció de mala fe con sus acreedores, y aún así le permitirá el alivio previsto en el capítulo 9 de la Ley de Quiebras de Estados Unidos. Argentina ha reestructurado con el 92% de sus acreedores, quedando un 8% afuera, y el tribunal americano le ha importado muy poco, norteamericano le ha importado muy poco la situación de los ciudadanos argentinos y el impacto que puede tener sobre la economía argentina una nueva cesación de pagos como resultado del juicio. Es cierto que Argentina ha dictado una ley, que es la ley Cerrojo, donde ha alterado la igualdad de trato de unos y otros acreedores, y que esa es la ley que ha llevado a este problema. Si Argentina hubiera tenido una ley similar al Chapter 9, o en el futuro emitiese una ley similar al Chapter 9 de la ley de quiebras americana y se amparase en esa situación, la situación de Argentina y de Detroit serían comparables. Y lo interesante en ese caso sería que si la justicia americana diera un trato distinto a Argentina con una ley sustancialmente similar a la del capítulo 9, le generaría un problema a las municipalidades americanas. Actualmente tenemos un caso donde dos fondos de Franklin Templeton van a cobrar alrededor de 1 centavo por dólar en las deudas contra Stockholm, que es otra ciudad americana, sí, norteamericana, del estado de California, que está en proceso de Chapter 11. Entonces, si a Argentina se le da un trato distinto, ¿qué ocurrirá con las municipalidades en Estados Unidos? Desde que la primera ley de quiebras para municipios se creó en 1936 o 1935, alrededor de 500 municipios han atravesado por este proceso. Bien. Si se diera un trato distinto y si Argentina tuviera esta ley,
crearía un precedente muy malo para todos estos municipios en el futuro. Ya lo creo que sí. Lo cierto también, no hay tiempo para seguir analizando. El Departamento de Justicia está apoyando al gobierno argentino en este punto en particular, en este caso que ya escuchará a la Corte Suprema, porque se está hablando de proteger la propiedad de gobiernos extranjeros. Lo seguiremos analizando con el tiempo. Gracias, Marcelo Echevarne, desde Buenos Aires, por este análisis. Un placer, muchas gracias. A ti. ¿Quién gana hoy? Varias fundaciones nacionales y de la ciudad de Detroit, por cierto, por crear un fondo para evitar que la colección de arte sea subastada para pagar a los acreedores de Detroit. Más de 330 millones de dólares han puesto fundaciones nacionales, locales y unos 130 individuos a ese fondo para evitar que las obras del Instituto de Artes de Detroit sean subastadas. Así lo informó la oficina del juez Gerald Rosen. El dinero iría, por cierto, al fondo de pensiones. La Casa Christie avaló unas 2.800 obras de arte, menos del 5% de la colección, en unos 850 millones de dólares. Acreedores dicen que el museo no es un activo esencial, que las obras deberían venderse para saldar deudas. Detroit debe más de 11.000 millones de dólares, mayormente en pensiones y beneficios de salud a jubilados. Falta convencerlos a los acreedores de preservar el museo y creaciones de autores como Degas, Matisse, Monet, pero por este esfuerzo le damos a las fundaciones la medalla de oro de CNN Dinero.